Bueno, yo creo que vamos a... buenas tardes. Qué bueno que hayan vuelto varias personas a este encuentro, a este espacio de psicología ambiental. Em, para empezar, quisiera invitarlos a hacer un ejercicio y cerrar sus ojos y recordar ese primer encuentro que tuvieron con la naturaleza, algo que los haya marcado de niños. Miren la edad que tenían, que de la naturaleza les marcó como eso en la memoria, qué emoción ronda ese recuerdo y por qué creen que su mente ha elegido mantenerlo todavía registrado. A las personas que acabaron de llegar, estamos haciendo un ejercicio. Si quieren, cierren sus ojos unos minuticos y quiero que se vayan al primer recuerdo que tengan con la naturaleza. Miren la edad, el sitio y la emoción que acompaña ese recuerdo y por qué creen que su mente ha elegido mantenerlo. Listo. Ahora quiero que unas tres personas nos cuenten qué fue lo que recordaron. No sé quién quiere hablar. Yo, Caro. Dale. Eh, pues mira, a mí lo que me recuerda, el primer recuerdo a la naturaleza eran los viajes con mis papás al pueblo natal de mi papá, que se llama Nocaima. Y a ellos les gustaba mucho caminar, entonces nosotros cogíamos como de esas carreteras destapadas veredales y caminábamos. Entonces, fue lo primero que me llegó a la mente, justo eso. Y hay una planta que nos mostraba mucho, obviamente nos distraía para que camináramos mucho. Entonces hay una planta que es la dormidera, que es la que se duerme cuando no la toca. Entonces nos íbamos tocando todas las plantas como del borde de la carretera. Eh, eso fue lo que llegó a mi mente. Buenísimo. Entonces, alguien más que me cuente. Si alguien tiene algún recuerdo no tan placentero, también quisiera escucharlo. Dale, Jenny. Jenny. Pues lo que me recuerda mucho es el olor a lo que decimos tierra mojada, que mi padre siempre me llevaba a los scouts desde los 4 años. Entonces recuerdo que siempre que íbamos al grupo de scouts, ahí siempre, como se acumulaba mucha humedad, olía mucho a tierra mojada y luego eso se combinaba con la floración del cedro, del árbol del cedro, que es el Cedrela odorata. Entonces toda mi vida creía que el bosque olía a eso, a cedro, y nunca pensé que eran las flores del cedro y la tierra mojada lo que me llevaría a lo que hoy soy, ¿no? Excelente. Me encantan esos recuerdos. Además, son muy distintos. ¿Alguien más que me quiera compartir sus primeros recuerdos? Alguien que no haya, que tenga la cámara apagada. ¿Cómo te llamas, Hola. Liz? Ay, Laura, dale. sí. Bueno, no, perdón, es que yo puedo prenderla, sino que es que estoy manejando, entonces, pues es bastante ilegal, ¿no? Entonces, es como procurar no estrellarme, así que no puedo mirar mucho, pero quiero escuchar. Bueno, yo entré tarde, perdón, entré como 5 minuticos tarde, pero es como decir los recuerdos en la naturaleza. Si tú, como el recuerdo que más te haya marcado en tu infancia,
¿Qué edad tenías? ¿En dónde estabas? ¿Y qué es lo que recuerdas de la naturaleza? Bueno, yo tengo muchos recuerdos en la naturaleza, unos maravillosos y otros no tanto, porque fui una niña que salía mucho a la naturaleza, pero quizás el recuerdo más especial que tengo es en el páramo, no me acuerdo ni cómo se llama el páramo en donde nace el río Bogotá. Tenía como 8 años tal vez, y nadé en el río Bogotá, que en ese momento, creo que hoy en día está un poquito mejor, pero en ese momento era un río absolutamente contaminado, y pues de hecho era hasta peligroso tocar sus aguas, y yo puedo decir que nadé en el río Bogotá a 3000 y pico metros de altura, pero ese es un recuerdo bonito. Y otro es una caminata que hice con el colegio detrás de los cerros de Monserrate y Guadalupe, y era un lugar absolutamente, de hecho nos perdimos, y era un lugar absolutamente de ensueño. Había un puente hecho de tierra con enredaderas, y lo recuerdo así súper especial. Ok, perfecto. Bueno, ¿y hay alguien que tenga alguna experiencia no tan placentera en su infancia que recuerde claramente? Ok, bueno. Cuando estoy en clases con estudiantes, esta es la pregunta con la que iniciamos el curso y me han surgido eh, experiencias muy curiosas, tanto como de muy placenteras, que, digamos, aquí vi varios sentidos. Uno fue el de vivir con el tacto de las hojitas, el otro fue el de generar con el olor de las plantas y la sensación de humedad, ¿no? Esta sensopercepción que tenemos en el cuerpo. Laura, tú dices, cuando nos perdimos, vimos este paisaje, ¿no? Como este escenario que nos cautivaba. Eh, y hoy vamos a hablar de digamos, de varios factores que influyen en que generemos o no una identidad ambiental a lo largo de la vida y también que acompaña el que nos sentamos más cercanos o lejanos a la naturaleza. Les preguntaba cuál era el contexto porque vi varias cosas. Una, la familia, el otro, el grupo de scouts y el otro, el colegio. Entonces, las afiliaciones con las que crecemos y las que vamos generando a lo largo de la vida influyen mucho en cómo nos relacionamos, pues primero con nosotros mismos, con otras personas y, digamos, en una escala más grande con la naturaleza. Les recomiendo hacer este ejercicio, sobre todo entre culturas, entre grupos etarios, digamos, entre diferentes edades y en personas de diferentes orígenes, porque van a ver la diversidad de recuerdos, ¿no? Y cómo un territorio realmente nos marca la piel y nos marca las memorias corporales. Y eso al final puede que se traduzca o no en una identidad, eh, pero sí hay muchos factores que influyen. Sin embargo, uno de los más importantes que vuelven y como que vuelven y salen es el tema de la identidad ambiental. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. Vamos a ir haciendo ejercicios a lo largo de la sesión el día de hoy para darle un poco de dinamismo al espacio. Entonces, aquí ya tenemos a Menti. Quisiera que los que no estén manejando acceder a Menti y responder. Em, espérense, es que sale muy grande, ¿no? A ver. Ajá, listo. Ay, yo soy la presentadora. A ver, ¿ya están ahí? La primera es ¿de dónde se conecta? Pueden responder también desde el carro.
Ya pueden Disculpa, empezar a ¿puedes volver a poner el código? No alcancé a Sí, escanearlo. aquí. Gracias. Yo les digo desde donde estoy aquí por el micrófono porque no puedo, pero desde Medellín. Desde Medellín, perfecto. Sí, sí, me quieren hacer referencias. Montreal, Valle de Carranza, Bogotá, España, País Vasco. Villeta. Ok, listo. Me encanta saber. Ninguno me ha nombrado ecosistemas. No, mentira, pero es otra forma de escribir el lugar donde estamos. Si quieren, como tienen tres opciones de respuesta, pueden poner desde qué ecosistemas se están conectando hoy. Santa Marta, Urbano, ok. En Montreal, que es Cordillera Cantábrica. Montaña, ok. Listo. Entorno mixto. Listo, perfecto. Ahora, quería sondear qué edad tienen los participantes. Si no aplica alguna, pongan skip, que no hay problema, solo seleccionen la que les corresponde. Perfecto. Ay, hoy tenemos un menor de 18. Bienvenido. Bienvenida. ¿Quién es? Yo quiero saber quién es. Si te puedes presentar. Vivi, ¿me ayudas enviando el enlace o lo muestro? Si quieren lo muestro un momentico para que puedan. Mira, es menti.com y la contraseña es 712483 67. Bueno, ¿quién es la persona menor de 18? Que nos cuenten dónde está. 67, Vivi, faltó el 712483 67. ¿No quiere hablar la persona? O de pronto no tiene micrófono. La miro. Ok. Bueno, cuando me escuches, espero que estés conectada. Quisiera saber de dónde vienes. Y va a pasar a la siguiente pregunta. ¿En qué sector se desempeñan? Y puse la pregunta así porque no necesariamente todos trabajan, pero sí, pues también pueden responder no trabajo o si es sector laboral, pueden responder también. Para las personas que acabaron de llegar, ya les pasamos el enlace para que respondan esta encuesta que estamos haciendo, para que podamos conocernos un poquito mejor. Perfecto. Entonces tenemos el sector ambiental, que es básicamente el con el que más nos familiarizamos y seguramente es el más interesado en aprender temas de psicología ambiental, pero también hemos identificado tanto el tema empresarial, la parte educativa. Hay muchas personas que nos siguen desde diferentes partes del país y de Latinoamérica en temas educativos y a nivel social también sabemos que hay un interés. Y hay una persona que dice que no trabaja, pero que sigue activa. Perfecto. Listo. Esta pregunta ya la hicimos, pero pues como este primer recuerdo, pero lo que quería preguntarles aquí es, en la infancia se aprendí a relacionarme con la naturaleza a través de lo que se les ocurra.
una sola palabra. Perfecto. Bueno, como ven, aquí hay diferentes cosas. El tema familiar es clave. Esa es nuestra primera institución cuando nacemos. Es que a través de quien aprendemos muchísimas cosas. Actividades también nombraron. Otros espacios como el colegio, los abuelos. Creo que es un tema súper importante este relevo intergeneracional en el aprendizaje de la naturaleza. Espacios y actividades es muy importante. Y también vi por aquí respeto, miedo, admiración, que también ya tienen más un componente como desde la actitud con la que accedemos a la naturaleza. Y hay veces si bien hay una parte que se experimenta, hay otra que cuando estamos creciendo, los adultos tienen el rol de ayudarnos a procesar esas experiencias y darles un significado. Entonces, cómo reaccionemos como adultos, pues vamos a influir en cómo los niños interpretan esa experiencia con la naturaleza. Listo. Y esta siguiente pregunta, con esto ya entramos en el contenido, es ¿cuáles son las esferas de mi vida que más me conectan con el medio ambiente? Ahí pueden poner como el ubicado, el cursor, como ¿cierto? Se pueden desplazar como en la imagen y poner eso. Listo. Aquí dejo este link para las personas que están entrando, que sepan cómo acceder a la encuesta que estamos haciendo. Bueno, esta pregunta, como ven, tiene diferentes niveles o como lugares de influencia, podría decir uno. El primero, que es el pensar, el sentir y el proyectar, tiene que ver con lo que está bajo nuestro poder. Entonces, las metas de la vida, definitivamente, si el tema ambiental está dentro de nuestra calidad de vida como una prioridad, dentro de nuestra realización personal, dentro de nuestros valores, ¿no? Va a haber una coherencia ahí. A nivel de educación y trabajo, muchos hacemos esta selección o llegamos ahí por diferentes motivos. Y las otras dos que me llaman, que me llaman la atención es el tema, lo puse así, resguardos rurales, porque pues claramente el 80% de la población en Colombia ya viven en cabeceras municipales o en ciudades. Y pues realmente tenemos un país supremamente biodiverso y extenso, pero es curioso que nos conectemos es a través de esos lugares, esos refugios. Y hay pues otras dos personitas que en la vivienda y en el barrio, que eso también es muy bonito porque hay gente que logra en su propio espacio, así sea pequeño, tener un contacto, ¿no? Y conectarse con el medio ambiente a través de diferentes actividades. Entonces, bueno, con esto en mente,
quería también hablar, porque hay el pedacito que puede hacer la gran diferencia en la vida de las personas, es esta, que es la de otros. Los seres con los que nos rodeamos y de quienes aprendemos definitivamente impactan nuestra forma de conectarnos con el medio ambiente. Las afiliaciones también, el hacer parte de un grupo scout o no. Hay varias investigaciones que muestran cuál es el rol de los campamentos de verano en temas de psicología ambiental. Por ejemplo, también cómo las familias pueden promover o no algunos valores o algunas creencias, vamos a estar hablando de eso, pero también cómo pueden haber miembros en la familia completamente distintos, que unos que cuidan y otros que no cuidan, unos que reciclan y otros que no reciclan. Entonces, esta diversidad que encontramos en los individuos, pues es importante entender que es a través de esas relaciones, ¿no? Que se puede fomentar el cuidado o se puede opacar, digamos, esa intención de cuidado. Y con esto es como una forma de empezar. Acá se les ya presento la pantalla. Espérense un segundito. Aquí voy a disminuir. Vivi, cualquier cosa me interrumpes. Espérate que no sé cómo. Sí, dale, dale Listo. tranqui. Listo, perfecto. Entonces, lo llamé los lentes de conexión o desconexión, porque definitivamente las ciudades, digamos que hay varios estudios de psicología ambiental que hacen referencia a cómo están diseñadas las ciudades. El Instituto Humboldt ya tiene todo un desarrollo de biodiversidades donde se está monitoreando la composición de la biodiversidad, todos los efectos que puede tener también en la regulación del clima, el diseño de las viviendas. Como les contaba acá, en esta parte es supremamente importante el diseño de las instituciones educativas, si tienen o no áreas verdes, los salones, las cárceles, los hospitales. Hay un estudio de arquitectura de hace más como de 30 o 40 años que reducía el tiempo de recuperación de las operaciones cuando las personas tenían una ventana que mirara como hacia la naturaleza, pero también después empezaron a encontrar lo mismo con cuadros que tenían imágenes de paisajes naturales, y pues hoy en día también ya meten un tema de colores y de otro tipo pues de estímulos, pero realmente desde hace mucho tiempo se entiende que los ambientes construidos tienen una influencia en nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza. Y pues esta parte también, el ocio y el descanso, vamos a hacer un ejercicio más adelante sobre este tema, y metas de la vida también. Esto es como lo más importante porque es lo más estable. Digamos que parte del problema de por qué los proyectos no tienen efectos consistentes cuando se terminan las financiaciones es porque están llegando a mecanismos muy superficiales que no transforman la manera ni de ver el mundo ni de relacionarse con el ambiente. Y eso hace que las personas rápidamente pierdan la consistencia en las conductas. Recuerden que nosotros somos seres perezosos, donde el hedonismo, por ser una cultura capitalista, está muy presente. Entonces, lo que es cómodo es lo que queremos hacer, pero lo que requiere un esfuerzo cognitivo, energético, físico, generalmente es la actividad que más trabajo nos va a costar desempeñar. Entonces, bueno, ahora voy a hacer otras preguntas. Hay dos ejercicios, quiero que escojan uno de los dos, y es una sensación de aislamiento y una sensación de conexión. Entonces, escojan el que quieran, voy a leerlo primero. Es en qué momento me he sentido aislado o aislada con respecto a la crisis planetaria. Entonces, escojan algunos momentos o solo un momento donde ustedes dijeron, donde hubo una crisis y donde se sintieron realmente solos o solas. Cuando ya escojan ese momento, por favor miren qué ha caracterizado ese momento a nivel individual, cómo estaban ustedes, qué estaba pasando en sus vidas, a nivel social, cómo reaccionaron sus círculos cercanos, y a nivel físico y ambiental, qué fue lo que detonó o digamos cómo fue ese contexto en el que estaban habitando.
Y quisiera que anotaran cómo respondieron de manera consciente e inconsciente. Cuando me refiero a inconsciente, acá no es Freud, sino es más, por ejemplo, empezaron a comer más, durmieron más, salían menos a la calle, no sé, cambiaron algo que después de un tiempo se hayan dado cuenta que fue una respuesta inconsciente. Se salieron de grupos de WhatsApp sin saber que lo estaban haciendo de forma consciente, no sé, cualquier respuesta que hayan tenido. Y las otras personas que quieran es trabajar la sensación de conexión. Entonces, ¿en qué momentos me he sentido acompañado o acompañada o conectada con esta crisis planetaria? Lo mismo, que ha caracterizado ese momento y cómo han respondido. Les doy unos minuticos para que reflexionen sobre esto. La única diferencia es que nos has hecho sentirnos aislados, qué momentos nos han hecho sentir aislados y cómo describirlos y cómo responder. Listo. Y quisiera que 3 personas también, de pronto 2 y 2, me cuenten de una sensación de aislamiento o alguna experiencia de aislamiento y 2 sensaciones de conexión. Quien quiera hablar, tiene la palabra. Y si alguno resuena con lo que diga la persona, eh, envíe alguna forma de opinar. ¿Quién quiere ¿Yo puedo hablar? hablar? Sí, dale. ¿Sí? ¿Yo? Pues es que no tengo opción de escribir igual. Em, yo me he sentido aislada cuando converso con personas, pues, aislada, no sé si aislada es el término correcto, pero cuando converso con personas que creen que el cambio climático es una doctrina mentirosa y que el planeta siempre ha estado así, que me siento como en otro planeta, o sea, me siento como que me cuesta mucho trabajo hablar con estas personas. Sin embargo, siento que es demasiado importante tener esas conversaciones también, porque, y obviamente hay que saber con quién tenerlas, ¿no? Pero me ha tocado con personas que son no y me dan un montón de datos y por qué la crisis climática es por culpa de las represas en Canadá y que son las crisis climáticas y cosas así como muy extrañas, y me parece muy interesante escucharlos porque pues son ideas totalmente extrañas y totalmente diferentes a lo que dicen todos los estudios y los expertos más tesos del mundo, pero es como una narrativa que también es importante conocer. Entonces, aunque me parece muy extraño y me siento como súper en dificultades y me siento sola, me parece importante porque cuando uno conoce ese tipo de narrativas, uno también tiene herramientas para combatirlas, ¿no? Entonces, al final han resultado ser unas experiencias, pues, que en las que sigo sola y a veces hasta pierdo en argumentación, pero que me parece que me nutren mucho. Eso sería como lo de aislamiento que me sentí. Evidentemente la pandemia, yo creo que para muchos, ¿no? También. Sí. Listo, Laura, muchísimas gracias. Por ahí en el chat también vi el tema de la pandemia, creo que ese es importante, que había contacto con las personas, pero con mucho miedo, sin libertad y desconocimiento. Em, el miedo a las catástrofes, escasez de alimentos y cambio de hábitos. Ok, ¿hay alguien más que me quiera contar sobre alguna situación donde se hayan sentido aislados en la crisis planetaria? Personas que trabajen en el sector ambiental, alguien que nos quiera compartir. Creo que Erner está levantando la mano. Listo. Ya bajo la mano. Ahí. Que quería decir que
yo trabajé en la parte de conexión, no en sensación de aislamiento, sino, Listo, sí, cuéntame. sí, en qué momento me he sentido conectado. Entonces, cuando justamente estoy trabajando en la comunidad o con las comunidades, y entonces hay un momento en donde de pronto todos nos quitamos los zapatos y nos tenemos que meter al lodo o a cruzar el fango o, o a trabajar la composta y ensuciarte las manos y estás junto con ellos viviendo el momento. Ese es un momento como muy especial porque te conectas con el entorno y también con la comunidad. Pero en general creo que es todo trabajo que involucre un esfuerzo físico y de contacto con la gente. Y cuando es en un espacio de ruralidad, ocurre, ¿no? O me ocurre. Muchísimas gracias. Has destacado dos cosas muy importantes y es el cuerpo involucrado, conectado con algo natural. Y lo siguiente que también nombraste es el estar en un grupo, ¿sí? Haciendo algo al tiempo juntos. Entonces, estas dos son, o sea, si ustedes comparan, lo que nos contaba Laura es más el miedo, ¿sí? Son argumentos que aparentemente son racionales, pero que polarizan. Y una de las barreras más grandes que hay frente al cambio climático es justamente la polarización que ha tenido a través de las décadas y que sigue teniendo. O sea, estamos viendo el resultado en el Acuerdo de París. Es un compromiso sí, un compromiso no. O sea, es esta ambivalencia, esta ambigüedad que se da también por la polarización. Entonces, estas son dos cosas importantes que quería explicarles de una manera más intuitiva de cómo hay un componente cognitivo, hay un componente emocional, pero también hay unas condiciones físicas y hay unas condiciones sociales que promueven o no el aislamiento o la, digamos, esa conexión entre personas para como los diferentes retos. Acá les dejo a nosotros en Kimsa, hemos hecho ya varios acompañamientos, pero uno de los que les quería compartir hoy es un proyecto que estuvimos acompañando con la Universidad de los Andes, es una práctica que hicimos el semestre pasado y nos abordamos como el reto con la comunidad en Chucheros, eso es Bahía Málaga, ¿sí? Con ellos empezamos a mirar temas de género, de inclusión y de relevo generacional con turismo comunitario. Había alguien que me estaba preguntando por temas de género, entonces acá pueden ver como todo el análisis que hicimos completo. Digamos que en Kimsa tenemos también este principio de compartir la información y que las personas sean las mismas que desarrollan las cosas, o sea, no ser egoístas con el conocimiento. Entonces aquí tienen todo el reporte. Ahí hay también toda una revisión de temas de género del país que muchas veces yo no podía publicar por cláusulas de confidencialidad, pero con el pasante pudimos sacar mucha información que tenía yo reservada por otros temas. Y en esta parte lo que hablamos es de metodologías, este es más como un working paper que hicimos para hablar sobre las metodologías participativas, donde muchas veces no es tanto el qué tanto se hace, sino el cómo se hace. Entonces, pues espero que lo puedan disfrutar, consultar, está en ResearchGate con mi usuario también si lo quiere ver. Y ahora les quería hablar entonces de la identidad ambiental, que es la creencia de que el medio ambiente es importante para nosotros y representa una parte fundamental de quiénes somos. Y esto es porque hace parte de nuestro autoconcepto, porque refleja la conexión emocional que tenemos con la naturaleza y porque influye en los valores y comportamientos. Si bien es un concepto abstracto de baja influencia, acá soy un poco atrevida en las cosas que digo, pero yo pienso que es que estamos en una situación como en un tipping point, como en un punto de giro tan crítico que debo ser concreta y sincera con ustedes. Si uno quiere manipular a la población, lo que hace es que
usa el dolor y los premios, ¿no? Como hedónico. O sea, pone multas, pone castigos, o da premios, o da incentivos. Si uno quiere, digamos, controlar, si uno quiere regular, el uso de normas sociales es muy efectivo. Y la mejor ilustración que ustedes pueden tener es Antanas Mocus. Antanas Mocus, con todas sus metodologías, él fue un alcalde muy conocido de Bogotá, usaba mucho la pedagogía y como la norma social para hacer incidencia en el uso del espacio público, en los comportamientos colectivos, y esa es una muy buena manera de cambiar patrones de conducta, y es básicamente qué está haciendo la mayoría, qué está aprobado y desaprobado. Son económicas y sí requieren cierto monitoreo. Sin embargo, deben ser consistentes como con el entorno, porque también se pueden perder a lo largo del tiempo con cambios en el contexto. Si uno quiere realmente transformar a una sociedad, uno debe pensar en la educación, que es la apuesta más larga y más, digamos, más difícil que hay, porque son inversiones donde el retorno lo vas a ver es quizás en unos años, quizás no lo vas a ver, pero es la forma como tú cambias valores y cómo cambias este concepto de identidad, ¿sí? La pregunta del inicio, que era ¿qué experiencias recuerdan de la naturaleza?, tenía como fundamento el poder mostrarles cómo las experiencias que tenemos en nuestra infancia van generando un pathway, como un camino para irnos relacionando a lo largo de la vida y definir qué es importante, qué es placentero, esas emociones que ustedes mismos nombraron con respecto a la naturaleza. Entonces, este concepto se los dejo y vamos a hacer otro ejercicio, que es, vamos a medir su identidad ambiental. Entonces, bajé una de las versiones en español que hay de esta encuesta. Digamos, este instrumento ya lo han ampliado, lo han usado ampliamente como en varios países. Ha tenido algunas modificaciones, pero me parece que es un método, es un ejercicio, o sea, es muy fácil de responder y es muy útil para tocar este tema. Confírmenme que puedan escanear el código QR, si alguno activa el micrófono y me avisa. Yo ya lo hice. Sí, se puede. Listo. Y Vivi, ¿ya les arroja el resultado? Sí, ya reviso. Sin embargo, también estamos dejando el link en el chat por si lo quieren hacer directamente con el link. Muchos de los temas de psicología ambiental, o sea, el problema que yo estoy viendo es que nos gusta medir mucho y podemos gastar mucho tiempo así y otra vez instrumentos que midan cosas, pero realmente la pregunta es el para qué es lo que queremos realmente sacar de la medición. Y otro tema, pues otro reto que tenemos en psicología es que sobreconceptualizamos, entonces usamos un montón de términos y como que nos quedamos mucho en los conceptos, pero a la larga, si queremos hacer cambios, pues tenemos que encontrar un punto medio, ¿no? Como de ser también de buena teoría, pero también de buenas metodologías y buenas intervenciones, o pues buenos trabajos colaborativos. Entonces, les cuento esto es porque si se meten por internet, acá les dejo el esquema de Susan Clayton, van a ver 80.000 versiones diferentes que ya han ido adaptando con los años. Entonces, ¿qué número les salió? Si lo pueden escribir en el chat para yo saber qué tanta identidad ambiental tiene este grupo. ¿Qué tan alta es Yo su tengo una identidad ambiental? Dime. pregunta, es que acabo de hacer esta encuesta, pero me sale un número súper alto y ahí dice que entre más alto menos identidad ambiental, entonces quedé como confundida. Ok, O no, sea, yo creo ¿no es que al es, revés? ajá, pues sí, debe Ok. ser al revés, debe ser que cuando la pusimos intercambiamos la. Ok, yo dije como así. Ok, gracias. Entonces, el que debimos intercambiar la escala. Entonces, los que hayan sacado, ahí está, creo que les dejamos como el texto para leerlo, ¿cierto? Para que lo pudieran leer. Igual iba a Sí, 7. Carito,
simplemente dice cuál es el resultado, dice ahí. Estos son los puntos. Entonces, de 1 a 3 tenemos una identidad ambiental baja, a 4 significa una identidad ambiental ni baja ni alta, un poco neutra. Y los puntajes de 5 a 7 indican un nivel más alto de identidad. En este grupo lo que veo, pues obviamente es que es alto, pero esta también es otra estrategia que pueden usar de pronto con otros grupos menos cercanos a ustedes. Igual revisen las versiones porque hay unas que en el idioma original decían como si usted tiene dinero, entonces, o ponían como por ejemplo, si usted tiene recursos, por ejemplo, dinero, entonces van arreglando la redacción. Decían que si usted prefiere ir al bosque, entonces es más como cambian y dicen, no, si usted tiene acceso al bosque. Entonces es más como cambios un poco sí conceptuales. Hay otras encuestas, otras escalas que hablan es más del deber ser, pero más allá de eso es qué tanta afinidad y qué tan cercano sentimos el tema de la naturaleza. Entonces, bueno, esta es otra forma de mostrarles, es otra forma de mostrarles un concepto importante, que es el que yo, después de todos estos años de trabajo, de pasar tiempo con comunidades, de ver qué es lo que sirve y no sirve, pues una de mis conclusiones es que hay que trabajar es a un nivel muy personal, de largo aliento, y eso se logra es a través de la educación. Ahora les voy a mostrar rápidamente cuáles son los conceptos, cuáles son los factores que más comunes han salido en las investigaciones. Esta es una revisión que hace Gifford en el 2014. Realmente sigue siendo bastante consistente, no hay muchos cambios, aunque pues ya el área de psicología ambiental se ha ampliado un montón, entonces pues hay muchas más investigaciones y cada vez también nos vamos centrando más en una temática, entonces cambio climático, temas de reciclaje, no sé, transición energética, como que cada vez se va compartimentalizando más. También las poblaciones han ido cambiando, ya estamos saliendo un poquito más de los estudiantes, aunque ese sigue siendo el muestreo principal, pero dentro de los factores que promueven el comportamiento proambiental es la experiencia en la niñez, el conocimiento y la educación que se tenga, la personalidad y autoconstructos, como los temas de autoconcepto, el sentido de control, los valores, las visiones políticas y del mundo, y acá la visión que tenemos sobre la naturaleza va a ser supremamente importante, las metas que tengamos, por eso les preguntaba si las metas de la vida para ustedes son formas de mantenerse conectados con el ambiente, el sentido de responsabilidad, todos los días cognitivos, sesgos cognitivos, perdón, que existen, que eso ya se los expliqué en la primera sesión, el apego al lugar, temas de edad, también han encontrado género, que también las mujeres tienen unos comportamientos más proambientales, en edades jóvenes pueden tener comportamientos más proambientales en algunas sociedades, niños más proambientales, adultos mayores no tanto, también puede ser un tema de educación, de cambios generacionales. Y en ciertas actividades también como que el hecho de realizar ciertas actividades genera como factores que hacen que la gente sea más proambiental. A nivel social, la religión, este es un tema bastante interesante porque las comunidades religiosas tienen una incidencia en un número masivo de personas y realmente deben ser conscientes de su impacto en las congregaciones y pueden tener cambios ambientales sustantivos. Por ejemplo, el Laudato Si del Papa anterior generó toda una apertura de las comunidades religiosas y comunidades de fe en torno a la conservación del medio ambiente. Hicieron también toda una alianza interfaith, como entre fes, para poder generar temas de conservación. Además, las religiones están ubicadas en diferentes puntos estratégicos del mundo y su incidencia va a generar también un comportamiento en lo que creemos que es importante. Con el tema de la religión también depende si son religiones donde la creencia es que el ser humano es superior, la especie es superior o se hace parte de digamos, de un ecosistema, de un ambiente y no está por arriba, sino que hace parte de un grupo, pues de un sistema más grande. Diferencias urbanas rurales son acentuadas, normas
también normas sociales, la clase social han encontrado algunas, aunque este constructo pues es bastante discutido, pero han encontrado algunas diferencias, la proximidad a las problemáticas ambientales y acá obviamente las personas que, por ejemplo, tienen fincas o que viven cerca de Doña Juana, su entendimiento del problema de residuos sólidos en Bogotá es mucho más grande que si estoy en una ciudad o en un lugar de la ciudad lejana a esa problemática, por lo menos, por ejemplo, con el río Bogotá es igual, y variaciones culturales y étnicas. Y también hay otros, digamos, las investigaciones también dicen como hay otro factor que es ninguno, que es como actuar por defecto, que es porque yo no tengo suficientes recursos, entonces consumo menos, por temas de salud me comporto de una manera más proambiental, por ahorrar recursos también me comporto de una manera más proambiental y lo asemejan un poco como a que las abejas están alimentándose, pero al final polinizan, o sea, ese es como su side effect que tienen con respecto a la naturaleza. Este modelo, pensé mucho en mostrárselos o no, pero dije, si tengo 2 espacios con este grupo de personas, ¿qué puedo darles que por lo menos se lleven, ¿no? Como llego, bueno, ¿qué es lo mínimo viable que les puedo dar? Entonces, este modelo, digamos que en los cursos de psicología ambiental vamos a fondo y vamos mirando cada una de las cosas que aparecen en este recuadro. Pero lo que quería mostrarles aquí es que hay como una parte que es moral y otra parte que es más contextual, como más física y más del individuo. Y aquí está lo intangible. En este recuadrito morado está los valores ambientales, lo que les decía de cómo vemos el mundo, esos valores básicos que son otros no ambientales, sino más valores que nos van enseñando las diferentes instituciones que nos rodean a lo largo de la vida. El ser conscientes de las consecuencias ambientales, el sentirnos responsables por los problemas ambientales. Luego vienen aquí las normas, que yo les decía que es como esa esfera social donde nos regulamos. Y luego vienen las intenciones de nuestra conducta con el control, la percepción de control que tenemos sobre algo. Los hábitos, que es como la barrera más grande que tenemos los psicólogos cuando queremos hacer intervenciones masivas, es cambiar hábitos en las personas. Porque los hábitos son la forma más eficiente por nuestro cerebro de buscar la menor cantidad de información en el ambiente, de salvaguardar nuestra energía y de hacernos eficiente en un entorno determinado. Entonces, este es otro pedazo que se había quedado por fuera en muchos modelos de comportamiento y ya lo están incorporando porque hay que hacer como detonantes del cambio de hábito si uno quiere realmente cambiar a una sociedad. Además, hay otra parte que es como las actitudes, que también es que la favorabilidad que yo tengo frente a un comportamiento ambiental. Y lo más importante es el tema de contexto. No sé si recuerdan que en Bogotá, hace como unas 3 décadas, cuando yo era muy chiquitica, no habían suficientes canecas en el espacio público y hubo un alcalde que se encargó de poner más canecas. ¿Se acuerdan? Y eran unas canequitas verdes que uno más o menos la mano, si se llenaba, eran pegadas al poste y si se llenaban, como que se caía la basura. Bueno, el diseño de las canecas tiene mucho que ver con los comportamientos de reciclaje o no, ¿sí? Y estos son objective constraints, como cosas que en el entorno nos permiten o nos impiden tener conductas más proambientales. Entonces les dejo esto, es para que cuando estén trabajando, cuando estén investigando, ustedes mismos explorando su comportamiento ambiental o con otros grupos de personas, vean como estos niveles y estas escalas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la población cree que no tiene un control sobre las residuos, ¿sí? Cuando yo les quito la sensación de control, ¿cómo aumento la sensación de autoeficacia en ese grupo, ¿sí?
O, por ejemplo, cuando veo que el comportamiento normativo, o sea, lo que hacen las otras personas, está en total disonancia con lo ambiental, ¿cómo puedo empezar a modelar conductas? Sobre esto podríamos tener otra sesión más adelante a las personas que quieran seguir como en esta formación de psicología ambiental y les puedo mostrar ejemplos claros de cómo se puede incidir en la norma social y lo mismo, la importancia de tocar esto más intangible y más consistente a lo largo de la vida de las personas. Me quedan 7 minutos que quería compartir con ustedes este tema de consumo. Yo creo que con esto se van como con una idea también de cómo, qué tan complicado puede llegar a hacer el entender a las personas en sus comportamientos, como sí, la conducta humana. Entonces, esta es una investigación que habían hecho, que era como lo que las personas creen que impactan, tiene como un alto impacto ambiental. Entonces, así fue que lo rankearon, pero cuando realmente veían el consumo energético, pues la calefacción es lo que más impacto tiene y lo mismo las actividades que hacen en ocasiones. Entonces, esto lo que nos muestra es la diferencia y la disonancia que hay entre lo que creemos que genera un impacto ambiental versus lo que realmente lo genera, digamos, pues en consumo. Esta también es otra propuesta interesante, que era la que les decía la clase pasada, que es de Geiger, es una autora argentina, que tiene que ver es en dónde es que estamos centrando la investigación, ¿sí? Si estamos hablando de compra, uso o disposición, en qué fases que queremos hacer una conducta sostenible y en qué área de consumo, en alimentos, en la parte del hogar, en movilidad, en ropa. Y luego, si estamos mirando la sostenibilidad en temas ecológicos o socioeconómicos. Entonces, si uno mira, por ejemplo, en temas de empresas, uno ya podría empezar con toda la economía circular. Es súper fácil empezar a mirar de cuáles de estos temas podrían cambiar rápidamente. O inclusive en las áreas que ustedes trabajan, si realmente están analizando bajo diferentes capas lo que tiene un impacto alto o bajo y realmente centrar su energía en lo que tenga un impacto mayor. O si quieren centrar su energía en lo que tenga un impacto menor, ser conscientes de que están trabajando algo muy puntual y muy específico. Y esto también es para la gente que tiene un background más social, porque hay veces gastamos mucho tiempo en cosas que tienen muy bajo impacto cuando deberíamos estar haciendo temas de alto impacto. Este es otro modelo de Torgersen que explica el consumo. Entonces acá no les voy a explicar todo, pero sí como las categorías. Él dice, hay ciertos drivers o motores que nos hacen consumir. Entonces hay necesidades básicas, hay valores humanos y hay como toda esta delay discounting, que es como el minimizar los riesgos o los costos de lo que hacemos. Hay unas limitaciones en tiempo, en recursos a nivel cognitivo, en el control de los recursos y en el conocimiento y las como habilidades específicas. Pero también hay aspectos dinámicos como los hábitos, las normas de consumo y la negación, que todo esto lo que va a incidir es en cómo los patrones de consumo de la población. Y adicionalmente a eso hay otros temas más objetivos, digamos que ya no son variables humanas, o sea, de personas, sino que son más del contexto, que tiene que ver es cómo con las condiciones sociotecnológicas o sociotécnicas de donde nos estamos moviendo. Todo eso va a hacer que tengamos ciertos patrones de consumo y eso va a incidir en que tengamos ciertos impactos ambientales. Y por hoy, para ya cerrar, quería dejarles como estas 5 imágenes que habla como de cuando estamos hablando de conductas proambientales, es muy importante mirar la frecuencia con las que la hacemos y los costos que le generan al individuo. Entonces, comprar una casa generalmente se hace una vez a lo largo de la vida. La frecuencia es muy baja, pero el escoger una casa que de pronto tenga una mejor tecnología puede llegar a ser muy costoso. Entonces, ¿qué tanta flexibilidad tenemos para que las personas realmente tengan unos criterios de elección diferentes? Lo mismo,
en donde vivimos, ¿sí? Si vivimos en zonas que pueden tener un costo muy elevado por estar tan aisladas o si son más económicas por estar, digamos, ya con una infraestructura existente. Los materiales, los estándares, el diseño, ¿sí? Y acá hay un montón de cosas, va de la frecuencia de las conductas a lo que más frecuente hacemos y de los costos que varían también. Por ejemplo, el uso diario del agua, el uso diario de energía, que estas son cosas donde tenemos una incidencia directa y estas pues generalmente son una vez a lo largo de la vida o hay veces ni siquiera tenemos la opción de decidir. Esto es importante porque cuando estamos trabajando a nivel comportamental debemos saber bien qué es lo que queremos que cambie y en dónde es que las personas sí pueden incidir. Este es con vivienda. Hay otro también con alimentos y todo esto para mí es como si tienen su agendita, hagan el ejercicio, como si yo consumo con algún criterio de cercanía, si compro en plazas de mercado, si estoy consumiendo muchos alimentos importados de más de 250 kilómetros a la redonda de la ciudad, ¿sí? Como qué tanta cercanía, qué tan eficiente es el consumo que yo tengo. Entonces, por ejemplo, si consumo cosas que yo misma crezco, si soy vegetariana o si miro qué tipo de carnes estoy consumiendo, si estoy parte de algún grupo activista, cómo dispongo de mis desechos orgánicos. En donde es que lo que les decía de la ronda de los 250 kilómetros, sí, como que todo eso tiene una incidencia importante eh, que debemos tener en cuenta, porque son alternativas pequeñitas. Por ejemplo, cómo cocinar. Si almacenamos mucha comida o si qué métodos usamos de cocción que gasten menos energía o formas eficientes de guardarlas en la nevera, ¿sí? Como que hay un montón de, si consumimos cosas de cosecha o si generalmente compramos lo que no está de cosecha, todo eso tiene un impacto. Ay, esto es como pequeña en español, perdón. Con temas de movilidad, también hay toda una serie de acciones que podemos tomar. Estas generalmente por temas de hábitos, hay muchas investigaciones que plantean esas limitaciones en temas de hábitos, pero de nuevo, acá hay varias opciones para que revisen sobre la ubicación de la residencia, cómo, qué vehículos están comprando, lo mismo la bicicleta, lo mismo el sistema público de transporte que tengan en las ciudades o en los sitios donde viven, si comparten o no sus carros, cómo hacen el mantenimiento, porque el mantenimiento también reduce emisiones, bueno, si tienen decisiones sobre cómo reunirse con sus colegas, y lo mismo si pueden, por ejemplo, también cómo manejan, si gastan mucha gasolina, acelerando todo el tiempo, frenando, o si son un poco más conscientes de eso. Este también, como trip chaining, tiene que ver es con cómo planean el desplazamiento, si son eficientes o no en el desplazamiento que hacen en las ciudades. Actividades de ocio es otra idea que también está, que también se las dejo, hacia dónde van, qué hacen en las vacaciones, qué tipos de ejercicios realizan, qué tipo de consumo, de actividades de consumo tienen, de hobbies, cómo son sus hobbies. No sé, ahora la inteligencia artificial se nos ha vuelto un hobby, pues tiene un gasto energético muy alto y de agua también, entonces pues todo eso es interesante analizarlo. Y bienes y servicios, que es otra escala también, el consumo de electrónicos, de ropa, de cosméticos, de servicios, de comunicación. Bueno, por ejemplo, si tenemos lavadoras comunales o no, ¿sí? Carros comunales o no, cosas de segunda mano, cómo manejamos todo el tema de residuos, son otras escalas. Entonces, bueno, para terminar esta sesión, como vieron, pues hicimos como varias cosas diferentes en un espacio muy chiquito de tiempo, pero quería preguntarles tres cosas que se lleven o si alguien quiere compartir una de las cosas que lo dejó como pensando, ¿sí? Como si le sirvió en algo el espacio que creamos desde Kimsa.
No sé si alguien quiere hablar. Claro, yo sí, pues gracias. La verdad, muchas gracias. Por raticos me perdía porque pues, no soy psicóloga, entonces digo, ay, esto lo tendría yo que... Hay conceptos ahí que no son tan cercanos. Pero yo sí pues para mí sí me quedó mucho el tema de las experiencias de todas esas improntas. Y un poco el tema de esos procesos de largo plazo, ¿no? O sea, como toda esa narrativa del largo plazo que es tan compleja eh, y que, pues, si uno la entiende, puede como reducir mucho la ansiedad, ¿no? O sea, también es como, cómo comprendemos que no vamos que no vamos a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? O sea, que quizá pues nos va a seguir tocando ver y vivir cosas dolorosas aún, eh, pero no sé, un poco me puso a pensar pues en los tiempos de la naturaleza, en las edades diferentes, ¿no? En las edades pues de los árboles, o sea, como que mi recuerdo fue entre castaños, recogiendo castañas y entonces pensaba, wow, ¿cuántos años todavía siguen ahí esos castaños? Ese bosque, ¿no? Como un poco esa, esa, bueno, sí, o sea, como esos tiempos y esos procesos, cómo asimilarlos, ¿no? Me quedé mucho con eso, o sea, cómo psicológicamente podemos ir como trabajando para asimilar que lo que uno pues, puede hacer hoy, no sé, pensaba, wow, las caminatas con mis hijas, ¿qué efecto tendrán? No sé, si en unos tataranietos a lo mejor, ¿no? Eso, me quedé como con eso, fue muy valioso eso y pues las otras cosas pues, me abren puertas interesantes, pero que para mí son como de qué está hablando. O sea, que me dejan curiosa. Sí, muchas gracias. Listo, súper. Sí, quería hacer un poquito de todo también por las preguntas que recibimos. Era para poder mostrarles diferentes formas de abordar algunas temáticas. No sé si haya alguien más, la persona menor de 18 años que andaba por ahí. Me gustaría escuchar. O algún estudiante, sé que tenemos, o profes también, de pronto hay alguno conectado de áreas rurales. Si hay alguien por ahí que quiera hablar. Si no, pues, Jenner, tienes toda la razón. Los temas de comunidades es un tema bastante complejo. Nuestro país tiene un deterioro en el tejido social muy, muy profundo. Hay muchas ¿Aló? rupturas que se han dado de forma intergeneracional y que yo creo que hay que entender eso a nivel conceptual, ¿sí? Y de qué definimos como agrupación, qué definimos como comunidad, qué definimos como red de conocimiento, red de apoyo, red de contacto, ¿sí? Eso todo tiene unas implicaciones importantes y sobre todo las personas que acá trabajan con proyectos ambientales, no se puede asumir que porque yo viva en un territorio seamos una comunidad y eso uno lo ve en la escala de los edificios. ¿Sí? El hecho de que yo viva en una misma copropiedad no significa que sea mi comunidad. Entonces, estas construcciones son importantes y no hacer esas assumptions porque muchas veces los proyectos ambientales fallan porque no llegan de una manera asertiva a nivel comunitario, inclusive a nivel regional o a nivel nacional. Entonces, de ahí es que es tan importante saber con quién es que quiero interactuar y para qué quiero interactuar. Y si lo que quiero es imponer un comportamiento o si estoy más es abierta a un diálogo, si estoy seleccionando unos buenos indicadores que sean apropiados para ese contexto específico, o si por el contrario estoy dejándome llevar un poco por las normas del donante. Eso es súper importante. Bueno, entonces había alguien más que quería hablar y Javi, después te doy la palabra, había alguien que había prendido el micrófono, no sé quién era. Dale, ¿no? Hablando un poquito ahí del el tema de las comunidades, hay como dos, por lo menos dos, ¿no?
macrovisiones o sentimientos de pensar. Unos son los citadinos y otros la gente que vive en la ruralidad, ¿no? Los que están directamente conectados con la naturaleza y los que dependen de lo que los otros hagan para poder sobrevivir. Entonces, sí siento que la ansiedad y la psicosis es mucho más acentuada en los citadinos que en los que viven en el campo. Estoy generalizando mucho, estoy haciendo como una línea de pensamiento, ¿vale? No quiero por qué ser así siempre. Y el error que se comete muchas veces es que los que dictan las normativas son los citadinos y son impuestas en el campo, ¿no? Entonces, ahora aquí me viene a la cabeza unos cuantos, pero por ejemplo, en el contexto colombiano podría ser lo del chigüiro, ¿no? En Instagram está el chigüiro, qué bonito, el animal maravilloso, tal, ¿no? Y se acaba de aprobar, igual si soy un poco, voy a decir lo que pienso, se acaba de aprobar una ley que se prohíbe la caza del chigüiro, ¿no? Cuando ese es un recurso de proteína alimenticio, de diversidad alimenticia esencial para ciertas zonas de Colombia, Venezuela, Amazonía y tal, ¿no? Entonces, como un pensamiento, y además aporta la diversidad, es mejor criar chigüiros en la Amazonía que no vacas para generar carne, que es el problema de deforestación que tenemos, ¿no? En la Orinoquía y en todos los demás lugares, ¿no? Entonces, como un pensamiento citadino, porque esa idea, esa legislación no creo que surgiera de alguien que cultiva, vive, convive y cría y se beneficia de esos chigüiros y los disfruta a la vez, ¿no? Puede interferir entre la ciudad y el campo. Como, o sea, para decir que los criterios de ansiedad de ansiedad relacionados al ambiente son muy diferenciales entre las ciudades o en el campo también, ¿no? Recién llegadita a Euskadi estuve en una reunión de adaptación en ciudades, tal, ¿no? Que organizaba el BC3, que es una entidad académica muy prestigiosa del País Vasco, que en temas de gestión del cambio climático, ¿no? Y me sorprendió todas las aproximaciones teológicas que hacían, ¿no? Sobre la ciudad y cómo se hace la sostenibilidad de las ciudades. Y a la reflexión que llegué yo es que yo me puedo imaginar un campo adaptado al cambio climático, ¿no? Sin las ciudades adaptadas. Yo eso me lo puedo imaginar. Pero lo que no me puedo imaginar es una ciudad adaptada y resiliente si no se ha dado la condición anterior. Eso es, para mí, desde mi perspectiva y experiencia, es como casi una paradoja, una utopía, ¿no? Entonces, pues ahí con lo que ha comentado Gender y así, sí creo que, que, que hay como esa doble Sí, ansiedades hay dos. diferenciadas, podríamos decir, Ajá, sí, y ¿vale? también Porque tú, por ejemplo, sí. y ya solo para cerrar, ¿no? Nosotros nos acabamos de mudar Ujú. ahora, vivimos en un entorno rural, en el país como más recóndito del País Vasco, ¿no? En un pueblito chiquito, 2.500 habitantes, con una gran extensión. Y las ansiedades distan mucho de la gente de Bilbao, ¿no? En cuanto al agua, en cuanto a la disponibilidad de recursos, ¿no? Tenemos la capacidad que tenemos para generar nuevos alimentos. Es muy diferencial. Entonces, no sé más por eso, que hay como Sí, dos esquemas y es difícil como globalizar, es así como lo que me llevo, ¿no? sí. Para ampliar la discusión. Listo, Y vale. también hay contradicciones, Javi. Eso es importante que lo tengas en cuenta. Muchas investigaciones, por ejemplo, asumen que la gente en la ruralidad cuida más los recursos naturales. Necesariamente es así. Por ejemplo, el uso de fertilizantes en exceso, el tema de la tala, inclusive la cacería en ciertos grupos humanos también es bastante complejo. O sea, hay muchas cosas que podríamos hablar. Por ejemplo, para mí, que he trabajado con madereros, con cocaleros, o sea, he trabajado con los grupos a los que los programas de cooperación casi no saben llegar, pero por algún motivo termino eh, con vecinos y hablando directamente. Y muchos de ellos tienen un conocimiento de la naturaleza increíble. O sea, para mí los mejores guías eh, rurales son las comunidades madereras. Y tú ves el uso de plantas
y de hongos de estas comunidades y es mucho más profundo que las personas que son más agrícolas. Eso fue un hallazgo que encontramos con el Instituto Humboldt en un proyecto que hicimos de plantas y hongos. Las personas que eran madereras sabían mucho más del uso de especies silvestres que las personas que son agrícolas por excelencia. Entonces, hay que tener cuidado en las interpretaciones, pero efectivamente uno sí ve una imposición desde centros urbanos hacia cómo usar los recursos naturales en zonas más dispersas. Le voy a dar, perdón, yo hay veces me extiendo en el tiempo, sé que el tiempo ya nos pasamos 10 minutos, si quieren le doy la palabra a Laura y a Jenner y cerramos para tenerlo en cuenta. Lo que vamos a hacer con Kimsa es enviarles digamos como un follow-up de estas sesiones. Vamos a hacer como una oferta de diferentes sesiones para que ustedes puedan elegir si quieren continuar, si no, si creen que hay de pronto otro mecanismo. También les pedimos que nos cuenten si creen que podríamos hacer más sostenible este espacio. Y bueno, también para que sepan, tenemos un pool muy amplio de expertos diferentes, tanto sociales como ambientales, como líderes comunitarios con los que he trabajado a lo largo de estos últimos 10 años en diferentes zonas del país y del mundo, a quienes también podremos invitar si quisieran escuchar diferentes versiones y vivencias, ¿no? Que esa es la riqueza de estos espacios. Pero pues tenemos que pensar en un mecanismo que sea sostenible, ¿sí? Que sea atractivo para ustedes, también sea viable para nosotros, pero la idea es seguir creciendo y tejiendo como esta red de conocimiento que queremos hacer con Kimsa. Entonces, Laura, muchísimas gracias por atender este espacio. Le doy la palabra a Laura y a Jenner y ya empiezo a cerrar. Bueno, no, solamente decir que me gusta mucho que digas que como el método del medio es la educación. Sin embargo, yo hablando un poquito de lo que estaban diciendo por el chat ahorita sobre las comunidades, también es verdad que la comunidad es un medio grande de llegar a las personas. A mí me pasó que yo desde hace ya como 3 años me metí en un club de lectura ecológico que nunca pues, o sea, a mí siempre me ha gustado la ecología, pero como que no me llamó la atención leer un libro sobre ecología. Y ha sido súper magnífico porque los libros que hemos escogido no solamente son como sobre el bosque, sobre las abejas, pues sobre temas muy educativos, sino también han sido novelas, han sido cuentos, incluso cuentos infantiles, todos somos adultos. Entonces creo que el sentido de comunidad a uno también lo arrastra hacia ciertos lugares, no tiene que ser educativo necesariamente, pero sí ese tipo de conexión con las otras personas que están conectadas y que tienen la información, me parece que también es un súper buen medio. Y lo otro también, como ayer hablaba con un natural. Se nos cortó Laura. Voy a dejarla ahí. La lista, que es como muy importante aquí en Colombia, yo no sabía, porque le incluyeron en el club, que se llama Hoy Tejido para estar escuchando. Aló, ay, se me cortó, aló, no. Ya, ahora sí, ¿Ya? ahora sí, sí, ya. Ahora sí, Ya te estamos escuchando. Lo de bosques tejidos, dijiste, es muy ¿sí? importante, sí, y él piensa que es muy importante sobre la conservación, que dejemos de estar pensando desde ese antropocentrismo que somos Dios y que tenemos que cambiar. Te silenciaste, espérate. ¡Laura! Estás en silencio. Ya, ¿No, ¿me escuchas? ya, ahora sí, ya te escuchamos. Lo del antropocentrismo, sí. Entonces, porque es que estoy en una montaña. Sí, no, el antropocentrismo que queremos como salvar todo y a todo el mundo. Entonces él decía que más bien invitáramos a las personas a observar más. Se le volvió a cortar. Para conectarnos y no tanto como decir. Listo. Sí, muchísimas gracias también por ese input, porque efectivamente el tema del antropocentrismo lo podemos analizar también a futuro de muchas maneras distintas. Hay suficiente bibliografía y también experiencias
que he podido conocer en la ruralidad, que son interesantes para traerlas y explicarlas, o sea, como conocerlas, que son muy valiosas. Gener, te doy la palabra. Muchas gracias. Solo quería, no me voy a extender tanto, un poco para tal vez retomar la idea de lo que se está dialogando, aportar que pareciera que fuesen como dos entes totalmente diferentes, el campo y la ciudad, pero ciertamente están interrelacionados. Entonces, todo el estrés que causa en las ciudades recae en los hombros de las familias agricultoras. Todas las exigencias que existan desde el mundo que está en las ciudades recae en la ruralidad. Entonces, hay que pensar que primero están íntimamente relacionados, pero que los instrumentos que utilizamos para medir a las ciudades no las podemos y no podemos utilizarlos para medir el campo. Por eso mencionaba en el comentario que mientras en tu cuadro de análisis de lo que nos motiva a tomar decisiones del día a día, eso puede ser como para un citadino, pero para alguien que esté en el campo a veces lo rige como algo más complejo que puede ser la historicidad de ocupación del territorio, es decir, cómo llegó ese campesino allí y a qué cultura pertenecía ese campesino o esa familia. Entonces, a partir de eso, es un hilo de historias que entrelazan y se convierten en prácticas. Por eso es que luego es muy complejo hacer cambios en el campo, porque ya la gente está arraigada a prácticas que pueden estar equivocadas, como por ejemplo la práctica de dejar descansar el terreno y luego tirarle fuego. O sea, esa práctica se realiza en toda Latinoamérica. Y es Sí. una práctica que nos seguimos preguntando los que hacemos conservación, pero ¿por qué siguen haciendo eso? Sí. Y les preocupa que en verdad no llueva y sí te dice la gente, pues es que es el cambio climático y sí es cierto, pero siguen quemando la tierra. Ajá. ¿De dónde viene, por ejemplo, esa práctica? ¿Desde dónde la aprenden y cómo la ejecutan? ¿Y qué representa para ellos el que sí la hagan y el que no la hagan? Entonces, entender que no solo nos podemos como quedar en algo como muy superfluo de solo decir que hay ciertas cosas que nos hacen o no obligan a tomar decisiones que en realidad en el campo son dinámicas completamente diferentes, pero que obedecen sí o sí a una dinámica que ya está marcada por la ciudad. Entonces hoy en día Claro. todo lo que se produzca en el campo va a las ciudades y si las ciudades caen, el campo también. Aunque el campo sigue siendo ciertamente el sitio más resiliente que puede existir y en donde realmente todos los que estamos en las ciudades vamos a ir a parar. De hecho, por eso es que se busca hoy en día en ciudades como, o sea, Alemania, donde están creando estos espacios de huertos urbanos, en Comunitarios. donde tú participas con un proyecto y te pasas hasta 5 o 10 años para que te den un pedacito de tierra y tú puedas cultivar allí, pero es porque ya una necesidad de reconexión que justamente en las grandes ciudades se ha perdido y dejaría como esta nota al pie. Hay un artículo muy, muy bonito del Instituto de Resiliencia de Estocolmo que se le llama The Sense of Place o el sentido del lugar. Entonces, ese artículo justamente nos dice que el secreto es que nunca hay que perder el sentido del lugar a un sitio en donde tú te encuentres. Que no importa si tú te mueves de una ciudad a otra o al lugar donde tú vayas, que nunca tienes que perder eso. Es decir, el sentido de pertenecer a un sitio lo tienes que llevar siempre a donde tú vayas, que son las cosas que te hacen a ti involucrarte en prácticas resilientes, en prácticas comunitarias, en labores de conservación del barrio. Pero si tú vienes de un sitio desconectado y esperando a conectarte al campo, lo único que vas a hacer es que llevarás y replicarás las mismas formas y hábitos en las que tú vives al campo. Por eso es que también el campo, los proyectos que llevan el turismo al campo, la experiencia de llevar al campo gente de la ciudad fracasa, porque no se trabaja en esencia el sentido del lugar, que es cómo tú desde el lugar en donde tú estás te involucras en acciones concretas, activas y que hacen o que tiran hacia una comunidad pues más sostenible, más sustentable, en fin. Eso quería como aportar. Gener, muchísimas gracias. Efectivamente, hay varias investigaciones y conceptos que podríamos seguir trabajando. Entre esos está el apego al lugar, el sentido del lugar, la identidad ambiental, que es un concepto un poco más amplio, pero sí hay suficientes
investigaciones que nos permiten entender. Por ejemplo, hay unas muy bonitas que han hecho de qué tanto las personas usan un área de la ciudad con el cambio generacional. Entonces, lo que han ido mostrando es que en 3 generaciones el rango de desplazamiento se va reduciendo un montón y las personas ya no usan el barrio, ¿sí? Sino que la localidad, digamos, se va reduciendo casi que a unas pocas cuadras al cambio de 3 generaciones. Entonces, tiene que ver mucho pues con temas de urbanismo, pero también con dinámicas que van sucediendo. En el campo igual, o sea, hay conceptos, muchos de los conceptos que están presentes aquí son más que todo el norte global y es por el origen de la psicología ambiental. Sin embargo, a medida que hemos ido trabajando más en Sudamérica y en Colombia, hemos ido redefiniendo algunos de estos conceptos. Y yo creo que eso es como lo siguiente que tenemos que hacer. Y en términos de metodologías también, porque trabajar con población rural, sí, o sea, cada contexto tiene su forma de trabajar, ¿no? Como que uno no puede... Y yo creo que ese también, muchas de las personas que seguramente tomaron este curso querían saber una receta. También por eso les presenté todo lo que les presenté, porque si hay algo que sé es que no hay una receta. Pero era para dejarles como esta inquietud de por dónde es que podemos analizar a las personas, ¿sí? ¿Qué hay humano o qué es social o colectivo, qué es construido, qué no es construido, qué es casi que instintivo? Y lo único que les quería decir para cerrar era, hasta donde sabemos, el único planeta que tiene este ecosistema, como este sistema de vida, es la Tierra, ¿no? Y eso a mí ya me parece que es como, le digo yo, la joya del universo. O sea, hasta donde sabemos. La complejidad que tiene la Tierra no la he visto en ninguno de los otros planetas hasta el momento. Y si lo vemos desde esa perspectiva, ¿qué tanto entonces vale la pena invertir en la educación? Vale la pena ponernos a pensar en cómo hacer las cosas más que hacerlas como locos. Y parte de mi frustración es que muchas de las investigaciones y proyectos con los que trabajo no se toman el tiempo de pensar, sino que ya vienen con una carta también, una receta, quieren esa receta. Y yo creo que necesitamos es encontrar estos espacios de diálogo. Entonces les dejo la imagen de la joya del universo. Y nada, estábamos en contacto, les escribiremos para irles compartiendo también más información y pues que cuentan también con Quimsa, con las inquietudes que tengan, conmigo también, estoy ahí en redes pues para que me sigan y para que podamos interactuar, ¿vale? Y nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias por este espacio, que tengan un feliz viernes y que les vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Que estén muy Gracias. bien. Gracias. Chao, gracias.